En las profundidades de los textos más antiguos y ocultos de la tradición judía, mucho antes de que Eva fuera moldeada del costado de Adán, existía otra mujer cuyo nombre ha sido susurrado a través de milenios con una mezcla de temor y fascinación. Lilith, según el alfabeto de Ben Sirá y diversas tradiciones del Talmud, fue la verdadera primera compañera de Adán, creada del mismo barro primordial, bajo la misma luz divina que vio nacer al primer hombre. Pero a diferencia de Eva, quien sería formada para la sumisión, Lilith emergió del polvo con una naturaleza rebelde, una fuerza indómita que desafiaría no solo a su compañero terrenal, sino al mismo orden celestial establecido por el Creador. Pero esta historia milenaria trasciende los límites de la mitología antigua para convertirse en algo mucho más personal e íntimo. Si has llegado hasta aquí en estas horas silenciosas, probablemente conoces esa sensación particular de estar despierto cuando el mundo duerme, con preguntas que parecen no tener respuesta, y una inquietud que se asienta en el pecho como una piedra fría. Tal vez sientes que hay partes de ti que no encajan en las expectativas que otros han puesto sobre tus hombros. O quizás experimentas esa soledad peculiar de quien busca su propio camino en un mundo que parece haber trazado ya todos los senderos posibles. La historia de Lilith habla directamente a esa parte de nosotros que se niega a conformarse, que cuestiona, que busca su propia verdad, incluso cuando eso significa caminar solo por territorios desconocidos. Esta noche, permitamos que su narrativa milenaria se convierta en el bálsamo que necesitas para finalmente encontrar la paz que has estado buscando. Según los relatos más antiguos, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, inmediatamente reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero el primer intento divino de crear una compañera no resultó en la dócil Eva que conocemos de las escrituras canónicas. En su lugar, de la misma tierra roja y húmeda de la que había emergido Adán, fue moldeada Lilith, una mujer de una belleza tan intensa que algunos textos la describen como capaz de cegar a los ángeles menores que osaran contemplarla directamente. Su cabello caía como cascadas de medianoche sobre hombros que nunca habían conocido la humillación, y sus ojos reflejaban la misma chispa de rebeldía que había llevado a Lucifer a cuestionar la autoridad celestial. Desde el momento en que abrió los ojos en el jardín del Edén, Lilith entendió intuitivamente que había sido creada como igual, no como subordinada, y esta comprensión definiría cada momento de su existencia terrenal. Los primeros días en el paraíso transcurrieron con una tensión palpable entre los dos primeros seres humanos. Mientras Adán esperaba que Lilith asumiera naturalmente un papel de compañía sumisa, ella exploraba el jardín con una curiosidad voraz, nombrando criaturas y plantas con una autoridad que rivalizaba con la de su compañero masculino. Las disputas comenzaron de manera sutil, como desacuerdos sobre qué frutos recoger o qué caminos tomar durante sus paseos vespertinos. Pero pronto escalaron a confrontaciones más fundamentales sobre la naturaleza de su relación y sus roles respectivos en la creación. El conflicto más famoso, según el alfabeto de Ben Sirá, surgió en el contexto de su intimidad física, cuando Lilith se negó categóricamente a yacer debajo de Adán durante el acto sexual,
argumentando que ambos habían sido creados del mismo barro y por tanto poseían la misma dignidad y autoridad. Esta negativa no era simplemente una cuestión de posición física, sino una declaración profunda sobre su naturaleza igualitaria y su rechazo a ser tratada como inferior o subordinada en cualquier aspecto de su existencia. La escalada del conflicto entre Adán y Lilith alcanzó proporciones que comenzaron a preocupar a las huestes celestiales. Los ángeles observadores reportaban que el jardín del Edén, diseñado como un paraíso de armonía perfecta, se había convertido en un campo de batalla verbal donde dos fuerzas igualmente poderosas chocaban constantemente. Adán, frustrado por la resistencia persistente de su compañera, comenzó a apelar directamente al Creador, quejándose de que la mujer que le había sido dada no cumplía con su propósito de ser una ayuda idónea. Sus plegarias se volvieron cada vez más urgentes, pidiendo que Dios interviniera para hacer que Lilith reconociera su lugar apropiado en la jerarquía de la creación. Mientras tanto, Lilith desarrollaba una conexión cada vez más profunda con los aspectos más oscuros y misteriosos del jardín, explorando rincones donde ni siquiera Adán se aventuraba, y estableciendo comunicación con criaturas que otros considerarían peligrosas o impuras. Era como si su naturaleza rebelde la atrajera naturalmente hacia todo lo que desafiara las normas establecidas y las expectativas convencionales. El punto de ruptura final llegó durante una confrontación particularmente intensa, donde Adán, respaldado por lo que él percibía como autoridad divina, exigió que Lilith se sometiera a su voluntad en todos los aspectos de su vida compartida. La respuesta de Lilith fue tan dramática como definitiva. Pronunció el nombre sagrado e inefable de Dios, el tetragramatón, que sólo los seres más poderosos conocían y cuya articulación otorgaba un poder casi ilimitado a quien lo pronunciara correctamente. En el momento en que esas sílabas sagradas salieron de sus labios, las alas brotaron de su espalda como explosiones de sombra y fuego, y se elevó hacia el cielo con una gracia terrible, dejando atrás no solo a Adán, sino toda la estructura de la creación tal como había sido concebida originalmente. Su vuelo no fue una huida cobarde, sino una declaración de independencia absoluta, una negativa total a vivir bajo términos que consideraba degradantes e inaceptables para su naturaleza fundamental. La partida de Lilith del Edén envió ondas de choque a través de toda la creación. Dios, enfrentando la primera rebelión humana de la historia, envió inmediatamente a 3 de sus ángeles más poderosos en busca de la mujer fugitiva. Senoi, Sansenoi y Semangelov fueron encargados con la misión de encontrar a Lilith y convencerla de regresar al jardín, con órdenes específicas de usar tanto la persuasión como la amenaza, si fuera necesario. Los 3 arcángeles la encontraron establecida junto al Mar Rojo, una región que ya entonces era conocida por sus corrientes traicioneras y sus aguas, que cambiaban de color según las mareas, reflejando estados de ánimo que iban del azul sereno al rojo sangre. Cuando los emisarios celestiales llegaron hasta ella, Lilith había comenzado ya su transformación en algo que trascendía su naturaleza humana original, desarrollando poderes y conocimientos que la colocaban en una categoría completamente diferente de ser.
La conversación entre Lilith y los tres ángeles fue épica en su alcance y sus implicaciones. Los mensajeros celestiales le explicaron las consecuencias de su rebelión, advirtiéndole que su negativa a regresar al Edén resultaría en castigos severos no solo para ella, sino para toda su descendencia futura. Le prometieron que si insistía en su rebeldía, 100 de sus hijos morirían cada día como precio de su desobediencia, una maldición que se extendería a través de las generaciones hasta el fin de los tiempos. Pero Lilith, ya completamente transformada por su contacto con fuerzas que existían más allá de los límites del paraíso terrenal, respondió con una propuesta que demostraba tanto su poder como su naturaleza fundamentalmente alterada. Aceptaría la muerte diaria de sus descendientes como precio de su libertad, pero a cambio reclamaría un dominio propio sobre ciertos aspectos de la experiencia humana, particularmente aquellos relacionados con los recién nacidos, las mujeres en trabajo de parto y todos aquellos que existían en los márgenes de la vida ordenada y convencional. Con este pacto terrible sellado, Lilith comenzó su nueva existencia como una entidad que habitaba los espacios limítrofes entre el mundo material y los reinos espirituales. Ya no era simplemente la primera mujer, sino algo mucho más complejo y poderoso. La madre de los demonios, la reina de la noche, la patrona de todos aquellos que se negaban a conformarse con los roles que les habían sido asignados por la sociedad, o incluso por la divinidad misma. Su morada, junto al Mar Rojo, se convirtió en un reino propio, donde las reglas del Edén no se aplicaban y donde podía explorar libremente los límites de sus capacidades y deseos, sin la restricción de expectativas externas. Era un lugar de libertad absoluta, pero también de una soledad que pocos podrían comprender o soportar por mucho tiempo. Durante sus siglos junto al Mar Rojo, Lilith desarrolló relaciones con entidades que existían completamente fuera del orden de la creación divina tradicional. Se dice que se convirtió en la consorte de Samael, uno de los ángeles caídos más poderosos, y que juntos engendraron una raza de demonios que llevarían su rebeldía a cada rincón del mundo creado. Pero más allá de estas asociaciones románticas y procreativas, Lilith se dedicó al estudio profundo de artes y conocimientos que habían sido prohibidos o mantenidos en secreto desde los primeros días de la creación. Dominó la magia relacionada con los nombres sagrados, aprendió a manipular las corrientes de energía que fluían entre los mundos visible e invisible, y desarrolló una comprensión de la naturaleza femenina que iba mucho más allá de lo que cualquier texto sagrado había contemplado hasta entonces. A medida que los siglos pasaron y la humanidad se multiplicó y se extendió por la tierra, la influencia de Lilith comenzó a manifestarse de formas cada vez más sutiles, pero penetrantes. Las tradiciones populares de diversas culturas comenzaron a preservar ecos de su historia, aunque a menudo distorsionados o fragmentados. En Mesopotamia era conocida como Lilitu, un demonio femenino asociado con tormentas y enfermedades, mientras que en otras culturas mediterráneas aparecía bajo diferentes nombres, pero siempre con características similares. Una mujer de poder sobrenatural que desafiaba las normas establecidas y que representaba tanto la libertad como el peligro de vivir completamente según los propios términos.
Estas manifestaciones culturales de su influencia no eran simplemente supersticiones o miedos primitivos, sino reconocimientos inconscientes de una fuerza que había estado presente desde los primeros momentos de la experiencia humana. Una de las manifestaciones más persistentes de la presencia de Lilith en la cultura humana ha sido su asociación con la protección y el peligro simultáneo para los niños, particularmente los recién nacidos. Las tradiciones judías desarrollaron elaborados amuletos y rituales diseñados para proteger a los bebés de la influencia de Lilith durante sus primeras semanas de vida, cuando se consideraba que eran más vulnerables a su atención. Pero estos mismos rituales reconocían implícitamente su poder y su derecho a cierto dominio sobre estos aspectos de la experiencia humana. Era como si la humanidad hubiera llegado a un acuerdo tácito con esta fuerza primordial. Le reconocían su autoridad en ciertos territorios a cambio de que respetara ciertos límites y no interfiriera completamente con el orden establecido de la vida familiar y social. La figura de Lilith también se convirtió en un símbolo poderoso para las mujeres que se sentían atrapadas por las limitaciones de roles tradicionales o que experimentaban impulsos hacia la independencia y la autodeterminación que eran considerados inapropiados o peligrosos por sus sociedades. A lo largo de la historia, ha habido mujeres que han encontrado en la historia de Lilith un modelo alternativo de feminidad, una que no requería sumisión o conformidad, sino que celebraba la fuerza, la inteligencia y la voluntad de vivir, según los propios términos, incluso cuando eso significara enfrentar consecuencias severas. Esta identificación con Lilith no era necesariamente una adopción de prácticas demoníacas o destructivas, sino más bien un reconocimiento de que había aspectos de la naturaleza femenina que no podían ser completamente domesticados o contenidos dentro de estructuras sociales convencionales. La tradición cabalística desarrolló interpretaciones aún más complejas y matizadas de la figura de Lilith, viéndola no simplemente como una demonio malévola, sino como una representación de aspectos necesarios pero problemáticos de la experiencia espiritual humana. En esta perspectiva, Lilith representaba el lado oscuro de la Shekinah, la presencia femenina de lo divino, y su rebelión no era simplemente destructiva, sino que servía a un propósito cósmico más amplio al mantener un equilibrio entre fuerzas opuestas dentro de la creación. Su existencia fuera del Edén proporcionaba un contrapunto necesario a la armonía perfecta del paraíso, creando la tensión dinámica que permitía el crecimiento, el cambio y la evolución espiritual. Sin Lilith y su negativa a conformarse, argumentaban algunos cabalistas, la creación habría permanecido estática e incompleta, carente de la complejidad y la profundidad que solo pueden surgir del conflicto y la resolución de fuerzas opuestas. En los tratados más esotéricos de la Cábala se describe a Lilith como poseedora de una belleza que permanece intacta y poderosa, a pesar de los milenios transcurridos desde su partida del Edén. Esta belleza no es meramente física, sino que representa una atractividad más fundamental, la seducción de la absoluta libertad personal, la tentación de vivir sin restricciones impuestas por otros, incluso cuando esas restricciones podrían estar justificadas por la sabiduría divina o la necesidad social. Es una belleza peligrosa porque apela a impulsos profundos en la naturaleza humana, que, si se siguen
sin moderación o sabiduría, pueden llevar a la destrucción tanto personal como colectiva. Pero al mismo tiempo, es una belleza necesaria porque mantiene viva la posibilidad de transformación radical y el rechazo de condiciones de vida que verdaderamente sean degradantes o limitantes de formas injustas. La relación de Lilith con la sexualidad humana ha sido otro aspecto consistente de su mitología a través de diferentes culturas y períodos históricos. No se la describe simplemente como una entidad sexual promiscua o destructiva, sino como una representación de aspectos de la sexualidad femenina que desafían normas tradicionales sobre pasividad, modestia o restricción. En su negativa original a adoptar una posición subordinada durante el acto sexual con Adán, Lilith estableció un precedente para la idea de que las mujeres tenían derecho a ser participantes activas e iguales en la intimidad física, con sus propios deseos y preferencias que merecían respeto y consideración. Esta perspectiva era revolucionaria en contextos donde se esperaba que las mujeres fueran receptores pasivos más que participantes activos en la experiencia sexual. Pero la sexualidad de Lilith va más allá de cuestiones de posición o actividad para tocar aspectos más profundos de la conexión entre la intimidad física y el poder espiritual. En muchas tradiciones se la describe como capaz de visitar a los hombres en sus sueños, no simplemente para tentarlos o destruirlos, sino para despertar aspectos de su naturaleza que habían estado dormidos o reprimidos. Estas visitas nocturnas eran entendidas como oportunidades tanto para el crecimiento como para el peligro, dependiendo de cómo el individuo respondiera a los impulsos y revelaciones que surgieran de estos encuentros. Era como si Lilith sirviera como un espejo que reflejaba los deseos y ambiciones más profundos de aquellos que encontraba, forzándolos a confrontar aspectos de sí mismos que podrían haber preferido mantener ocultos. En este momento de nuestra travesía nocturna, permíteme hacerte una pregunta que tal vez toca algo muy personal. ¿Cuántas noches has pasado despierto sintiéndote como si fueras la única persona en el mundo que cuestiona las reglas que todos los demás parecen aceptar sin problemas? Esa sensación de llevar dentro una rebeldía que no sabes si es sabiduría o terquedad, de sentir que hay partes de ti que brillan más cuando te alejas de las expectativas que otros han puesto sobre tus hombros. Lilith representa esa parte nuestra que se niega a encajar en moldes que nos resultan pequeños, incluso cuando sabemos que salirse de esos moldes puede traer soledad o incomprensión. Me gustaría que compartieras en los comentarios qué resonó más contigo de su historia. Tal vez fue su negativa a aceptar una posición subordinada, o quizás fue su disposición a pagar un precio alto por mantener su dignidad. Cuando escribes sobre tu experiencia, no solo liberas un poco de esa tensión que has estado cargando, sino que también le das permiso a otra persona para reconocer sus propios impulsos hacia la autenticidad. A veces, descubrir que no estamos solos en nuestra resistencia a la conformidad es el primer paso hacia encontrar la paz entre quien somos y el mundo en que vivimos. A medida que la historia de Lilith se extendía a través de diferentes culturas y épocas, también comenzó a evolucionar y adaptarse a las necesidades y preocupaciones específicas de cada sociedad. Durante la Edad Media, los eruditos cristianos que encontraron referencias a ella en textos judíos
Inicialmente, intentaron incorporarla en sus propias cosmologías como un demonio menor o un aspecto particular de la tentación satánica. Sin embargo, esta interpretación simplificada no podía contener completamente la riqueza y complejidad de su mitología original, y gradualmente emergieron comprensiones más sofisticadas que reconocían en Lilith una fuerza que trascendía las categorías simples de bien y mal. Los místicos cristianos medievales a menudo veían en la historia de Lilith una alegoría sobre la importancia del libre albedrío individual y los peligros tanto de la sumisión excesiva como de la rebeldía sin límites. Para estos pensadores, la tensión entre Lilith y Adán representaba el conflicto eterno entre diferentes formas de entender la relación entre la voluntad humana y la autoridad divina. Su eventual partida del Edén no era vista simplemente como un acto de desobediencia punible, sino como una ilustración de las complejas dinámicas morales y espirituales que surgen cuando diferentes concepciones del bien entran en conflicto irreconciliable. Los textos islámicos también desarrollaron sus propias versiones de la figura de Lilith, aunque frecuentemente bajo nombres diferentes y con matices culturales específicos. En estas tradiciones aparece a menudo como una jinn poderosa que había existido antes de la creación de los humanos y que poseía conocimientos y capacidades que podían ser tanto beneficiosos como peligrosos para aquellos que interactuaran con ella. La tradición islámica tendía a enfatizar más su papel como guardiana de conocimientos ocultos y como una entidad que podía servir como maestra para aquellos que buscaran sabiduría más allá de los límites de la experiencia humana ordinaria, aunque siempre con advertencias claras sobre los riesgos inherentes en tales búsquedas espirituales. Esta persistencia de la figura de Lilith a través de tantas tradiciones religiosas y culturales diferentes sugiere que representa algo fundamental sobre la experiencia humana, particularmente la experiencia femenina, que no puede ser completamente suprimida o ignorada por ningún sistema de creencias. Incluso en sociedades donde las mujeres tenían pocas oportunidades para la expresión independiente o la autodeterminación, las historias de Lilith mantenían viva la posibilidad de una feminidad que no estaba definida primariamente por la relación con figuras masculinas de autoridad. Era una feminidad que podía existir por sí misma, que podía tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos, y que podía aceptar las consecuencias de esas decisiones sin arrepentimiento o sumisión posterior. En el contexto de la literatura medieval, Lilith frecuentemente aparecía en narrativas donde servía como una figura de sabiduría peligrosa, alguien que poseía conocimientos que podían transformar profundamente a aquellos que los recibieran, pero que también podían destruir a quienes no estuvieran preparados para manejar tales revelaciones. Estas historias típicamente presentaban encuentros entre Lilith y héroes o buscadores espirituales que estaban en misiones de algún tipo, ya fueran espirituales, intelectuales o morales. Los encuentros eran siempre pruebas de carácter, tanto como oportunidades para el crecimiento personal, y el resultado dependía en gran medida de si el individuo podía reconocer y respetar el poder que Lilith representaba, sin intentar dominarlo o subestimarlo. Una de las evoluciones más significativas en la mitología de Lilith durante este periodo fue
el desarrollo de tradiciones que la describían no como una entidad inherentemente malévola, sino como una fuerza natural que podía manifestarse de formas constructivas o destructivas, dependiendo de cómo fuera abordada y comprendida. Esta perspectiva más matizada reconocía que los aspectos de rebeldía, independencia y búsqueda de poder personal que Lilith representaba no eran necesariamente negativos en sí mismos, sino que se volvían problemáticos solo cuando se expresaban de formas que ignoraban completamente las necesidades y derechos de otros, o cuando se perseguían sin sabiduría, moderación o consideración por las consecuencias más amplias. Durante el Renacimiento, cuando el interés renovado en textos clásicos y herméticos llevó a una reconsideración de muchas figuras mitológicas, Lilith experimentó algo así como una rehabilitación parcial en ciertos círculos intelectuales. Los eruditos que estudiaban los orígenes de las tradiciones religiosas comenzaron a ver en su historia no simplemente una fábula moral sobre los peligros de la desobediencia femenina, sino una alegoría más compleja sobre la tensión eterna entre libertad individual y armonía social. Algunos filósofos del periodo argumentaron que la historia de Lilith representaba un reconocimiento temprano de que la verdadera sabiduría requería el equilibrio de fuerzas opuestas en lugar de la supresión de cualquier aspecto importante de la experiencia humana. Los artistas del Renacimiento ocasionalmente incluían representaciones de Lilith en obras que exploraban temas de feminidad, poder y transformación espiritual. Estas representaciones visuales a menudo enfatizaban tanto su belleza como su naturaleza indómita, presentándola como una figura que era simultáneamente atractiva y formidable, deseable y peligrosa. La tensión visual creada por esta combinación de cualidades aparentemente contradictorias reflejaba la complejidad inherente en su mitología y sugería que las realidades que ella representaba no podían ser fácilmente categorizadas o contenidas dentro de marcos conceptuales simples. Los tratados alquímicos de los siglos posteriores frecuentemente incluían referencias a Lilith como una representación del aspecto femenino del proceso de transformación espiritual, particularmente aquellos aspectos que implicaban la disolución de estructuras existentes antes de que nuevas formas pudieran emerger. En esta interpretación alquímica, la rebeldía de Lilith contra el orden establecido del Edén era vista como un paso necesario en el proceso de evolución espiritual, un reconocimiento de que el crecimiento verdadero a menudo requiere la disposición de abandonar formas familiares de existencia en favor de posibilidades desconocidas, pero potencialmente más completas y satisfactorias. La tradición hermética desarrolló elaboradas correspondencias entre Lilith y varios aspectos de la psique humana, viéndola como una personificación de impulsos hacia la individualización y la autenticidad personal, que podían entrar en conflicto con demandas sociales de conformidad, pero que eran esenciales para el desarrollo pleno de la personalidad. En esta perspectiva, los encuentros con la energía de Lilith, ya fuera en sueños, meditación o experiencias de vida real, eran oportunidades para explorar aspectos de la propia naturaleza que podrían haber sido reprimidos o negados debido a presión social o miedo personal. Tales encuentros eran considerados tanto prometedores como arriesgados,
requiriendo cuidado y discernimiento para navegar exitosamente sin caer en extremos destructivos. A medida que los siglos avanzaron hacia la era moderna, la figura de Lilith comenzó a resonar de nuevas maneras con movimientos sociales y filosofías que cuestionaban estructuras tradicionales de autoridad y poder. Los primeros defensores de los derechos de las mujeres frecuentemente encontraban en su historia un precedente histórico para la resistencia femenina a roles restrictivos y para la insistencia en la igualdad fundamental entre los sexos. Aunque pocos abiertamente adoptaran a Lilith como un símbolo político directo, su historia proporcionaba un lenguaje y un marco conceptual para discusiones sobre autonomía femenina que habían sido difíciles de articular usando solo referencias bíblicas tradicionales o argumentos puramente seculares. Los psicólogos y psicoanalistas del siglo XX desarrollaron interpretaciones de la figura de Lilith que la veían como una representación de aspectos de la psique femenina que habían sido históricamente reprimidos o patologizados. Carl Jung, en particular, escribió sobre arquetipos similares a Lilith como manifestaciones de lo que él llamaba el ánima, en su aspecto más independiente y poderoso, aspectos de feminidad que no estaban definidos por roles de cuidado o apoyo, sino por creatividad, fuerza y autodeterminación. Estas interpretaciones psicológicas sugerían que los encuentros con figuras tipo Lilith en sueños o fantasías podrían representar contacto con aspectos no desarrollados de la personalidad que buscaban expresión e integración en la vida consciente. Las interpretaciones feministas modernas de la figura de Lilith han tendido a enfatizar su importancia como uno de los primeros modelos de resistencia femenina a la subordinación patriarcal. Escritoras como Judith Plaskow y otras teólogas feministas han argumentado que la historia de Lilith representa un reconocimiento muy temprano de que las estructuras de poder basadas en género no son naturales o inevitables, sino construcciones sociales que pueden ser resistidas y transformadas. En esta interpretación, la partida de Lilith del Edén no es una historia de castigo divino por desobediencia, sino una narrativa sobre la importancia de mantener la dignidad personal, incluso cuando eso requiera sacrificios significativos. El movimiento de espiritualidad femenina de las últimas décadas ha desarrollado rituales y prácticas que honran a Lilith como una deidad o fuerza espiritual en su propio derecho, no simplemente como un demonio o una figura de advertencia moral. Estas prácticas típicamente enfatizan aspectos de su mitología relacionados con el empoderamiento personal, la creatividad sexual y espiritual, y la importancia de mantener límites saludables en las relaciones. Para muchas mujeres, trabajar con la energía de Lilith se ha convertido en una forma de reconectar con aspectos de la feminidad que fueron devaluados o suprimidos en sus educaciones religiosas o culturales tradicionales. Los estudiosos contemporáneos de religión comparada han notado paralelos fascinantes entre la figura de Lilith y deidades femeninas poderosas de otras tradiciones que también representan aspectos de feminidad que no están domesticados o contenidos dentro de roles sociales convencionales. Figuras como Kali en el hinduismo, Sekhmet en la religión egipcia antigua, o las diversas manifestaciones de la diosa madre en tradiciones paganas europeas comparten ciertas características con Lilith. Son simultáneamente
creadoras y destructoras, protectoras y peligrosas, hermosas y terribles. Esta consistencia intercultural sugiere que Lilith representa algo arquetípico sobre la experiencia femenina que trasciende culturas específicas o períodos históricos particulares. La literatura contemporánea ha visto un florecimiento de reinterpretaciones y nuevas versiones de la historia de Lilith que exploran su narrativa desde perspectivas que van mucho más allá de las tradicionales interpretaciones morales o teológicas. Novelistas y poetas han creado versiones de su historia que la presentan como una heroína trágica, una revolucionaria espiritual, una diosa de la transformación personal y una variedad de otros roles que reflejan preocupaciones contemporáneas sobre género, poder, espiritualidad y libertad individual. Estas reinterpretaciones modernas a menudo enfatizan la complejidad emocional y psicológica de su decisión de abandonar el Edén, explorando tanto el dolor como la liberación que habrían acompañado un acto tan radical de autodeterminación. En el ámbito de la psicología contemporánea, algunos terapeutas han comenzado a trabajar con clientes que reportan sueños o experiencias que involucran figuras similares a Lilith, interpretando estos encuentros como manifestaciones de aspectos de la personalidad que buscan mayor expresión o reconocimiento. Este trabajo típicamente se enfoca en ayudar a los individuos a explorar formas de integrar impulsos hacia la independencia y la autenticidad, de maneras que sean saludables y constructivas, en lugar de destructivas para sí mismos o sus relaciones. Es un proceso que requiere considerable cuidado y sabiduría, dado el potencial tanto para el crecimiento como para el daño, cuando se trata con energías tan poderosas y potencialmente disruptivas. Los artistas contemporáneos han creado una riqueza de representaciones visuales de Lilith que reflejan interpretaciones modernas de su significado. Estas obras a menudo enfatizan su belleza y poder, mientras también reconocen los aspectos de su mitología, que son desafiantes o inquietantes. Muchas representaciones contemporáneas la presentan como una figura de empoderamiento más que de maldad, pero típicamente también reconocen que los poderes que ella representa requieren sabiduría y moderación para ser ejercidos efectivamente. El resultado es a menudo una tensión visual que refleja la complejidad emocional de su historia y las preguntas desafiantes que plantea sobre la relación entre libertad personal y responsabilidad social. Si has llegado hasta este punto de nuestro viaje nocturno, es porque algo profundo en la historia de Lilith resuena con tu alma en busca de respuestas. Este canal existe precisamente para espíritus como el tuyo, que buscan en la quietud de la madrugada no solo entretenimiento, sino comprensión, validación y un camino hacia la paz interior. Aquí encontrarás cada semana nuevas narrativas que abrazan tanto la luz como la sombra de la experiencia humana. Historias que no juzgan tu complejidad, sino que la celebran como parte natural del crecimiento espiritual. Al suscribirte, te unes a una comunidad silenciosa de buscadores nocturnos que entienden que las respuestas más profundas a menudo llegan cuando el mundo exterior finalmente se calla y podemos escuchar la sabiduría que susurra desde las tradiciones más antiguas. No permitas que otra noche pase sintiendo que estás solo
en esta búsqueda de autenticidad y comprensión. Estas historias están aquí para acompañarte hasta que el sueño llegue y tu alma ya no necesite cargar sola el peso de ser diferente en un mundo que a menudo privilegia la conformidad sobre la verdad. En los contextos terapéuticos contemporáneos, algunos profesionales han comenzado a incorporar elementos de la mitología de Lilith en el trabajo, con clientes que luchan con cuestiones relacionadas con límites personales, autoafirmación y la tensión entre las necesidades personales y las expectativas sociales. Este trabajo típicamente implica ayudar a los individuos a explorar formas saludables de expresar impulsos hacia la independencia y la autenticidad, sin caer en patrones que sean destructivos para sí mismos o sus relaciones. Es un equilibrio delicado que requiere considerable habilidad y sabiduría para navegar efectivamente. Pero para muchas personas, conectar con figuras arquetípicas como Lilith puede proporcionar un marco para entender e integrar aspectos de su personalidad que previamente se sentían confusos o problemáticos. La figura de Lilith también ha encontrado expresión en varias formas de práctica espiritual contemporánea que combinan enfoques tradicionales e innovadores para trabajar con energías arquetípicas. Algunos practicantes desarrollan relaciones personales con Lilith como una guía espiritual o mentora, particularmente en áreas relacionadas con establecer límites, reclamar poder personal y resistir presiones para comprometer valores importantes por aceptación social. Estas prácticas típicamente enfatizan la importancia de acercarse a tales energías arquetípicas poderosas, con respeto, precaución e intenciones claras, reconociendo que pueden ser tanto tremendamente útiles como potencialmente abrumadoras si no se manejan hábilmente. El estudio académico de la mitología de Lilith también ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, con académicos abordando su historia desde disciplinas como estudios religiosos, estudios de la mujer, psicología, antropología y mitología comparada. Este trabajo académico ha ayudado a iluminar las formas en que su historia refleja patrones más amplios en la cultura humana, relacionados con roles de género, dinámicas de poder, desarrollo espiritual y la tensión entre deseos individuales y cohesión social. Muchos académicos contemporáneos enfatizan que entender figuras como Lilith requiere ir más allá de juicios morales simples para apreciar las realidades psicológicas y espirituales complejas que representan. En el contexto de la consejería de relaciones, algunos terapeutas han encontrado que la mitología de Lilith proporciona metáforas útiles para discutir cuestiones relacionadas con igualdad, respeto mutuo y la importancia de que ambas parejas en una relación mantengan su identidad individual y autonomía. La historia de su conflicto con Adán sobre cuestiones de dominancia y sumisión resuena con muchas parejas contemporáneas que luchan con dinámicas similares. Y explorar estos temas a través de la lente de la narrativa mitológica a veces puede proporcionar perspectivas que son difíciles de acceder a través de enfoques más directos. Para muchas personas que encuentran la historia de Lilith por primera vez como adultos, uno de los aspectos más impactantes es cómo desafía las nociones convencionales sobre la virtud femenina y el comportamiento apropiado para las mujeres. En culturas donde las mujeres han sido tradicionalmente esperadas
a ser principalmente nutricias, acomodaticias y de apoyo. La imagen de una mujer que elige el exilio y la independencia sobre la sumisión puede ser tanto inspiradora como inquietante. Esta complejidad emocional refleja los desafíos reales que muchas mujeres enfrentan mientras navegan entre deseos de expresión auténtica de sí mismas y presiones para cumplir roles y expectativas tradicionales. La historia también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de las relaciones y lo que constituye una asociación saludable versus dominancia no saludable. La insistencia de Lilith en la igualdad en su relación con Adán habla de preocupaciones contemporáneas sobre mutualidad, respeto y la importancia de que ambas parejas tengan agencia y voz en decisiones importantes. Al mismo tiempo, su elección final de irse, en lugar de continuar trabajando hacia el compromiso, plantea preguntas sobre cuándo la persistencia en tratar de resolver conflictos se vuelve contraproducente y cuándo la separación podría ser la opción más saludable para todos los involucrados. Uno de los aspectos más intrigantes de las interpretaciones contemporáneas de la mitología de Lilith es cómo se involucran con preguntas sobre la relación entre sexualidad y espiritualidad. Las perspectivas religiosas tradicionales a menudo trataban estos como dominios separados o incluso opuestos, pero la figura de Lilith sugiere una comprensión más integrada donde la expresión sexual y el desarrollo espiritual son aspectos interconectados de la experiencia humana. Esta perspectiva ha influido en varias formas de práctica espiritual contemporánea que buscan honrar e integrar, en lugar de suprimir o sublimar la energía sexual como parte del crecimiento espiritual. Las implicaciones psicológicas de la historia de Lilith también se extienden a preguntas sobre el desarrollo de autoestima saludable e identidad personal. Su negativa a aceptar un papel subordinado habla de la importancia de mantener el autorrespeto y la dignidad incluso en circunstancias difíciles, mientras que su disposición a aceptar consecuencias significativas por sus elecciones destaca la realidad de que vivir auténticamente a menudo requiere sacrificio y coraje. Para muchas personas, particularmente aquellas que han luchado con tendencias complacientes o dificultad para afirmarse, el arquetipo de Lilith puede proporcionar inspiración y validación para desarrollar mayores habilidades de autodefensa. En contextos educativos, algunos maestros y profesores han incorporado la historia de Lilith en cursos sobre literatura, estudios religiosos, estudios de la mujer y psicología, como una forma de involucrar a los estudiantes con preguntas complejas sobre género, poder, identidad y toma de decisiones morales. La riqueza y ambigüedad de la historia la hacen particularmente útil para fomentar el pensamiento crítico y la discusión, ya que los estudiantes a menudo se encuentran lidiando con preguntas que no tienen respuestas simples o claras. Este proceso de luchar con la complejidad moral y espiritual puede ser una preparación valiosa para los tipos de decisiones desafiantes que los adultos enfrentan regularmente en sus vidas personales y profesionales. La influencia de la mitología de Lilith también se puede ver en varias formas de movimientos contemporáneos de activismo y cambio social. Aunque pocos activistas invocan explícitamente su nombre, muchos de los temas asociados con su historia, igualdad,
resistencia a la autoridad injusta, la disposición de aceptar costo personal para mantener la integridad. Aparecen regularmente en movimientos por justicia social y derechos humanos. Su ejemplo proporciona un precedente histórico para la idea de que a veces el progreso requiere individuos que estén dispuestos a desafiar sistemas establecidos, incluso cuando hacerlo implica riesgo personal significativo. Para los profesionales de salud mental, el arquetipo de Lilith a veces aparece en sueños, fantasías o expresiones artísticas de clientes como una representación de aspectos de la personalidad que buscan mayor integración o expresión. Trabajar hábilmente con tal material típicamente implica ayudar a los clientes a explorar lo que estas apariciones arquetípicas podrían representar sobre sus propias necesidades de desarrollo, mientras también mantienen límites saludables y evitan la inflación o identificación con energías arquetípicas poderosas. Es trabajo delicado que requiere entrenamiento y experiencia considerables para manejar efectivamente. El renacimiento contemporáneo del interés en la mitología de Lilith también refleja cambios culturales más amplios hacia una mayor aceptación del poder y autoridad femeninos, así como un creciente reconocimiento de las limitaciones y daño potencial de las expectativas tradicionales de roles de género. A medida que la sociedad continúa evolucionando hacia una mayor igualdad y respeto mutuo entre géneros, figuras como Lilith sirven como recordatorios de que estos desarrollos representan no innovaciones completamente nuevas, sino más bien regresos a comprensiones más antiguas del potencial y dignidad femeninos que existían antes de que fueran suprimidas por desarrollos culturales posteriores. En comunidades artísticas, Lilith se ha convertido en una figura popular para explorar temas relacionados con autonomía creativa, integridad artística y la tensión entre éxito comercial y expresión auténtica. Muchos artistas se identifican con su disposición de sacrificar seguridad y aceptación para mantener independencia creativa, y su historia proporciona una metáfora poderosa para los desafíos que las personas creativas enfrentan cuando su visión entra en conflicto con el gusto popular o las demandas del mercado. Esta identificación artística con Lilith a menudo enfatiza la importancia de mantenerse fiel a la propia visión creativa, incluso cuando hacerlo implica costos financieros o sociales. El trabajo terapéutico que se basa en la mitología de Lilith a menudo enfatiza la importancia de la integración en lugar de la identificación con energías arquetípicas. Mientras que las cualidades que Lilith representa, independencia, autoafirmación, poder creativo, autenticidad sexual, son aspectos valiosos y necesarios del desarrollo psicológico saludable. Volverse demasiado identificado con cualquier arquetipo puede llevar a desequilibrio y problemas potenciales en relaciones y otras áreas de la vida. El trabajo terapéutico hábil ayuda a los individuos a acceder y expresar estas cualidades de formas que sean apropiadas para sus circunstancias y de apoyo para su bienestar general. Para muchas personas que se sienten atraídas por la historia de Lilith, uno de los aspectos más sanadores es la validación que proporciona para experiencias de sentirse diferente, rebelde o fuera de sintonía con las expectativas convencionales. En culturas que a menudo presionan a los individuos
a conformarse con definiciones estrechas de comportamiento aceptable. Encontrar una figura mitológica que representa el valor y la necesidad de la no conformidad puede ser profundamente afirmativo. Esta afirmación puede ser particularmente importante para individuos que han sido criticados o rechazados por expresar aspectos de su personalidad que otros encuentran desafiantes o incómodos. La historia también proporciona perspectivas sobre la relación compleja entre amor y libertad y cómo estos a veces pueden entrar en conflicto de formas que requieren elecciones difíciles. La partida de Lilith del Edén representa no un rechazo del amor en sí mismo, sino más bien un reconocimiento de que algunas formas de relación, sin importar cuán bien intencionadas sean, pueden volverse constrictivas, de formas que finalmente dañan a ambas parejas. Esta perspectiva tiene relevancia para individuos contemporáneos que se encuentran en relaciones donde se sienten presionados a suprimir aspectos importantes de su identidad para mantener armonía o evitar conflicto. Los directores espirituales contemporáneos y consejeros a veces trabajan con individuos que reportan sueños o experiencias que involucran figuras similares a Lilith, interpretando estos como invitaciones a explorar aspectos del desarrollo espiritual relacionados con empoderamiento personal y expresión auténtica de sí mismo. Este trabajo típicamente enfatiza la importancia de acercarse a tales energías arquetípicas poderosas con preparación, apoyo y orientación adecuados, ya que pueden catalizar cambios significativos en la vida y relaciones de una persona. El objetivo usualmente no es volverse como Lilith, sino más bien integrar los aspectos saludables de lo que ella representa mientras se evitan las trampas potenciales de sus expresiones más extremas. En conferencias académicas y publicaciones académicas, ha habido una discusión creciente sobre las formas en que la mitología de Lilith se cruza con cuestiones contemporáneas como violencia doméstica, acoso en el lugar de trabajo y otras formas de opresión basada en género. Algunos académicos argumentan que su historia proporciona perspectivas importantes sobre la psicología de la resistencia y los factores que permiten a algunos individuos mantener su dignidad y autorrespeto incluso en circunstancias altamente opresivas. Otros señalan que su historia también ilustra costos potenciales de tal resistencia y la importancia de tener sistemas de apoyo y recursos alternativos al elegir desafiar situaciones injustas. La influencia de Lilith también se puede ver en varias formas de literatura contemporánea de mujeres, donde autores crean personajes que encarnan cualidades similares de independencia, fuerza y disposición de desafiar expectativas convencionales. Estos personajes literarios a menudo enfrentan dilemas similares a los confrontados por Lilith, cómo mantener integridad personal, mientras también navegan relaciones sociales complejas y responsabilidades. La resolución de estos dilemas varía ampliamente entre diferentes autores y obras, reflejando la conversación cultural en curso sobre cómo equilibrar autenticidad individual con conexión social y responsabilidad. Para individuos que trabajan en profesiones de ayuda como consejería, trabajo social o ministerio, el arquetipo de Lilith a veces aparece como una representación de las propias necesidades del ayudante para límites, autocuidado
y resistencia a presiones para dar más de lo que es sostenible o saludable. Los ayudantes profesionales pueden ser particularmente susceptibles a patrones de dar en exceso y autosacrificio que, aunque bien intencionados, pueden finalmente llevar al agotamiento y efectividad reducida. El arquetipo de Lilith puede servir como recordatorio de la importancia de mantener límites profesionales y atender las propias necesidades, así como las de clientes o miembros de la comunidad. En discusiones sobre crianza y desarrollo infantil, algunas perspectivas contemporáneas se basan en la mitología de Lilith para enfatizar la importancia de criar niños, particularmente hijas, con un fuerte sentido de agencia personal y autoestima. Este enfoque sugiere que, mientras enseñar cooperación y habilidades sociales es importante, es igualmente crucial ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de reconocer y resistir situaciones donde se les pide comprometer su dignidad fundamental o bienestar. El objetivo es criar individuos que puedan mantener relaciones saludables, mientras también son capaces de protegerse de la explotación o abuso. Como llegamos al final de esta exploración nocturna a través de la compleja y fascinante mitología de Lilith, nos encontramos confrontados con preguntas eternas sobre identidad, relación, libertad y el coraje requerido para vivir auténticamente en un mundo que a menudo demanda conformidad. Su historia, preservada a través de milenios en varias formas, a través de diferentes culturas, continúa hablando a experiencias contemporáneas de individuos que luchan con tensiones similares entre verdad personal y expectativas sociales. Ya sea que la encontremos como demonio, diosa, figura literaria o arquetipo psicológico, Lilith representa aspectos de la experiencia humana que son tanto poderosos como potencialmente peligrosos, tanto necesarios para el desarrollo saludable como que requieren sabiduría y moderación para integrar exitosamente. Quizás el regalo más duradero de su mitología es el recordatorio de que la autenticidad a menudo requiere coraje, que las relaciones saludables dependen del respeto mutuo en lugar de la dominación, y que a veces la cosa más amorosa que podemos hacer por nosotros mismos y otros es honrar nuestras verdades más profundas, incluso cuando hacerlo implica sacrificio significativo. En un mundo que continúa lidiando con preguntas sobre igualdad de género, libertad personal y el equilibrio entre expresión individual y armonía comunitaria, la historia antigua de Lilith permanece notablemente relevante y continúa ofreciendo perspectivas que pueden guiarnos hacia mayor sabiduría, compasión y comprensión. Mientras la noche se profundiza y estas palabras encuentran su camino hacia tu corazón cansado pero buscador, que encuentres en la historia de Lilith no un llamado a la rebelión, sino permiso para ser completamente tú mismo, con toda la complejidad, fuerza y belleza que tal autenticidad requiere. Que su ejemplo te inspire hacia relaciones que honren tu dignidad completa, hacia elecciones que reflejen tus valores más profundos y hacia una vida que, aunque desafiante, sea finalmente fiel a quien realmente eres, y que encuentres, en estas horas silenciosas antes del amanecer, la paz que viene de saber que no estás solo en tu viaje hacia la integridad, comprensión y conexión auténtica contigo mismo y con el misterio que llamamos vida.